¿Qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo video sobre nuestro curso de reactores químicos, en esta segunda parte. En este video vamos a platicar sobre el término de calor transferido en un reactor tubular, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de reactores químicos ideales vamos a tener básicamente dos configuraciones: los reactores de tipo tanque, que ya los discutimos en un video previo, y ahora vamos a hablar sobre los reactores tubulares, ¿sí? En cuanto al intercambio de calor, un reactor tubular, pues es como un intercambiador de calor de tubos, ¿no? Si recuerdas de tu curso de transferencia de calor, tenemos dos configuraciones básicas de intercambiadores de calor. Vamos a tener intercambiadores de doble tubo, de tubos concéntricos, ¿no? En la que pues tendremos aquí un par de tubos emplazados de manera axial entre sí, por la cual, pues digamos, por el tubo interno fluirá nuestro medio de reacción y por el tubo exterior nuestro fluido de intercambio de calor, ¿sí? Aquí en la imagen, pues te presento una configuración típica para estos intercambiadores en las que pues tenemos ciertas longitudes definidas de tubo conectadas entre sí mediante horquillas o codos. Sí, esta es una configuración muy típica. En el caso de sistemas en los que requerimos volúmenes grandes o flujos muy grandes del medio de reacción, pues resulta conveniente trabajar en un esquema similar al de un intercambiador de tubos y corazas, en la que nuestro medio de reacción, como se ve aquí en esta segunda imagen, donde se representa el reformado de vapor del metanol, pues nuestro medio de reacción irá por la parte de los tubos, de las de tubos, mientras que nuestro sistema de intercambio, que en este ejemplo es un gas, pues se moverá a través de la coraza del intercambiador, ¿no? Tendremos pues los elementos comunes que tenemos en estos intercambiadores, los cabezales, los deflectores, ¿no? Para ir mediando el número de pasos en la coraza y en los tubos, ¿sí? Entonces, cuando hablas de un reactor tubular, pues vamos a tener desde el punto de vista del intercambio de calor alguna de estas dos configuraciones básicas. Eh, Al igual que pasa con los reactores de tipo tanque, en las que, pues independientemente de la configuración geométrica o de la configuración como tal del sistema de intercambio, pues el análisis fenomenológico es similar, ¿sí? En este caso, bueno, en esta primera imagen yo estoy representando lo que sería la operación fundamental de intercambio de calor en un reactor tubular, ¿sí? Lo presento por simplicidad para un reactor de tubos concéntricos, pero la deducción y la matemática es la misma para un reactor de tubos y coraza, ¿sí? Como decía, por el tubo central, el tubo interno, irá nuestro medio de reacción, que entrará con cierto flujo total de entrada a cierta temperatura, digamos, de subcero, y abandonaré el reactor con cierto flujo molar total, que en principios será diferente al de entrada debido a la reacción química, y que saldrá a una temperatura T, ¿sí? Eh, por su parte, bueno, en el tubo o en el ánulo externo irá el fluido de intercambio de calor, que normalmente puede ser agua, puede ser vapor, puede ser algún aceite, alguna salmuera, en fin, uno de estos fluidos que solemos utilizar. Este nuevamente entrará con cierto flujo molar N sub a una temperatura T sub A1, y abandonará, bueno, en un flujo similar, puesto que el fluido de intercambio no sufrirá reacción química, por lo tanto el flujo molar se conservará y saldrá a una temperatura T sub A2 mayor o menor, dependiendo de la función de intercambio, si está calentando o enfriando el medio de reacción. Eh, Quiero acotar aquí también
que pues aquí en la imagen yo he representado un flujo en paralelo, flujo cocorriente del medio de reacción y del fluido de intercambio. Sin embargo, podríamos también tener una operación a contracorriente. Cuando hablemos específicamente ya del diseño de reactores tubulares, pues vamos a definir las diferencias entre ambas configuraciones en cuanto a los términos de transferencia de calor. De momento, lo que nos interesa es establecer cómo vamos a establecer el término de calor para el balance de energía. Es importante que recuerdes que en la operación de un reactor tubular, a diferencia de un reactor tipo tanque, este es un reactor de propiedades heterogéneas, que quiere decir que la temperatura de nuestro medio de reacción, al igual que la temperatura del fluido de intercambio, pues variará a lo largo de la longitud o del volumen del reactor, ¿sí? Digamos que la temperatura que mi medio de reacción, perdón, se encuentra a una temperatura T sub 0 y que a lo largo de su tránsito por el reactor sufrirá un descenso de temperatura hasta la temperatura T, pues lo que veremos pues es, ¿no?, una curva de eh, sinusoidal, una curva exponencial típica de esta operación de transferencia de calor, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esta temperatura es función, pues, entre otras cosas, de la longitud del reactor. Por lo tanto, a diferencia de un reactor tipo tanque, ahora no puedo suponer que esta temperatura de salida es la misma que la del medio de reacción que está dentro del reactor, ¿sí? Eso implica que debemos hacer, pues, un análisis diferencial. Si recuerdas, cuando planteamos el balance molar para este tipo de reactores, hacíamos un balance sobre un elemento diferencial de dimensiones delta V, ¿no? Un pequeño disco de dimensiones muy pequeñas, sobre las cuales vamos a hacer nuestro análisis ahora de la cantidad de calor transferida, ¿sí? En este caso, si yo tomo este pequeño envolvente, ¿no?, en el que puedo suponer que la temperatura sí es constante para el medio de reacción y que también lo es la temperatura del fluido de intercambio, ¿no?, debido a sus pequeñas dimensiones, pues podemos, si recuerdas de nuestro video sobre el intercambio de calor en tanques agitados, pues podemos suponer, ¿no?, que podemos modelar el flujo de calor como si se tratara de un sistema con un flujo másico o un flujo molar del fluido de intercambio muy grande. De manera que esta cantidad de calor transferido va a depender solamente de la diferencia de temperaturas del área y del coeficiente de transferencia de calor global, ¿sí? Naturalmente, pues, en este envolvente se va a transferir solo pues una cantidad diferencial delta Q de calor, ¿no? Va a ser una tasa muy pequeña de calor que dependerá este coeficiente global. En principio vamos a suponer que es constante para el sistema a lo largo de toda la longitud, que dependerá pues de la pequeña diferencia de área. Recuerda que en este caso el área de transferencia de calor pues es el área del envolvente cilíndrico que representa el tubo, ¿no? Esta área, digamos, de la superficie del tubo, en la que en realidad están en contacto el medio de reacción y el fluido de intercambio. Y naturalmente de la diferencia de temperaturas sobre ese pequeño envolvente. Eh, si recuerdas también de tu curso de transferencia de calor, es muy práctico para este tipo de sistemas. Esta área del envolvente, pues colocarla como un área de intercambio de calor por unidad de volumen. De esta manera podemos hacer el análisis para cantidades unitarias de volumen o de longitud del reactor, ¿sí? Si yo supongo que se trata de un reactor de flujo pistón o de flujo tapón, lo que normalmente llamamos un PCR, pues esta área de intercambio por unidad de volumen de reactor, pues será el cociente entre el área de transferencia de calor y el volumen de reacción, ¿sí?
Recuerda que esta área, pues no es el área de flujo como tal, es un área, decíamos, del envolvente cilíndrico, por lo tanto estará dada por el producto del número pi, por el diámetro del reactor, por la longitud, ¿sí? Eh, y es constante, ¿no? Es una cantidad constante que depende de las dimensiones del tubo. Por su parte, el volumen, pues será el producto, ¿no? Del área pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la longitud del tubo. Si nosotros simplificamos aquí los términos, ¿no? El número pi se va a anular entre sí, este diámetro con este cuadrado, las longitudes, y nos queda que para un reactor tubular de flujo tapón, este valor del área de intercambio por unidad de volumen, pues es el cociente de 4 sobre el diámetro del tubo, ¿no? Estamos hablando del diámetro del reactor. Eh, a partir de esto, bueno, podríamos nosotros esta primera expresión para la cantidad diferencial de calor dividir, ¿no? Por la diferencia de volumen en ambos lados para obtener, pues, la relación diferencial entre la cantidad de calor transferido en este pequeño envolvente y el volumen de estos, ¿sí? Y bueno, pues seguramente ya esta expresión te recuerda un poco las fórmulas y las reglas matemáticas que solías utilizar en tus clases de cálculo. Y recordarás que podría yo tomar el límite sobre esta expresión cuando el volumen del envolvente tiende a ser muy pequeño, cercano a cero, y que este límite pues nos define la derivada, ¿sí? De esta manera, esta expresión en color azul que me define la derivada de la cantidad de calor respecto al volumen, que es igual pues al coeficiente de transferencia de calor, al factor de área de transferencia por unidad de volumen y a la diferencia de temperaturas, pues va a ser la expresión que vamos a utilizar para calcular la cantidad de calor que se transfiere en un reactor tubular, ¿sí? Naturalmente, si yo quisiera encontrar la cantidad total de calor que se transfiere, Q punto, pues lo único es, tendríamos que integrar sobre todo el volumen del reactor, pues este producto del coeficiente de transferencia de calor por el área de transferencia, por la diferencia de temperaturas, ¿ja? Que deseamos, ¿no? En términos de todo el volumen del reactor, ¿sí? Si te fijas, naturalmente, pues para resolver esta integral, tendremos que eh, resolverla de manera conjunta con el balance molar y también, dependiendo de las condiciones de operación, con un balance de energía para el fluido de calentamiento, ¿sí? Porque este balance o esta tasa de transferencia de calor nosotros estamos calculando para el medio de reacción, ¿sale? Por su parte, ¿no? Si tuviéramos un reactor de lecho empacado, un PBR, pues habría que hacer una pequeña variación. Recuerda que en principio, para un PBR, nuestra variable de diseño, más que el volumen del reactor, suele ser la masa de catalizador que vamos a utilizar para lograr cierto objetivo de conversión, de selectividad y de rendimiento de la reacción. Por lo tanto, nos conviene que ahora este término de transferencia de calor, pues en lugar de depender del volumen del reactor, dependa de la masa de catalizador, ¿sí? Y entonces, bueno, recordarás tal vez de tu clase de flujo de fluidos que si yo tuviera, ¿no? Este pequeño envolvente de un lecho empacado, pues esta pequeña o este volumen diferencial del elemento en análisis, pues estaría dado por la cantidad diferencial de masa de catalizador dividida por la densidad de bulto, ¿sí? Esta densidad como tal del lecho empacado, pues considerando que hay espacios huecos, ¿no? Y espacios ocupados por el sólido. Si yo sustituyo esta igualdad en mi expresión, digamos, ¿no? Esta que tengo aquí ya con el cociente entre la cantidad de calor transferido y el volumen diferencial,
y nuevamente tomo el límite, pues obtengo una expresión similar o equivalente a la que ya habíamos deducido para un PCR, pero aplicable a un reactor de lecho empacado. Si te fijas nuevamente, tengo pues una derivada de la cantidad de calor, ahora en función de la masa de catalizador, que depende pues nuevamente de la diferencia de temperaturas, del área de transferencia de calor, del coeficiente global de transferencia de calor, pero que ahora también depende de la densidad de bulto, ¿sí? Es decir, depende también de la forma en la que está empacado el catalizador dentro de él, ¿sí? Nuevamente, yo podría, pues digamos, ¿no? Resolver esta ecuación diferencial integrando sobre toda la masa de catalizador para obtener la cantidad total de calor que se transfiere dentro del reactor, ¿sí? Entonces, te pido tener muy en cuenta este par de expresiones porque son las que utilizaremos en clases subsecuentes para analizar la transferencia de calor en reactores tubulares y aplicarla en el diseño. Espero que este video te haya servido. Si hay alguna parte que no me ha quedado clara, te invito a regresar y volver a retomar ese punto que no ha quedado claro. Como siempre, quedo a tu disposición para responder tus dudas.